Gloria al Señor. Dios les bendiga. Dejamos ya a nuestro hermano Misael con la enseñanza. Y para los jóvenes se les anuncia que en la segunda planta se está desarrollando la escuela dominical. Así que los jóvenes tienen una cita en la segunda planta ahorita también. Gloria a Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Bueno, gloria a Dios. Por ahí vamos ya. Eso. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos. Este domingo está diferente. Tenemos lluvia. Hemos entrado prácticamente a la época lluviosa. Pero Dios puso en su corazón estar aquí. Así que qué bueno, hermanos, sean bienvenidos en el nombre del Señor. Acuérdense que este es el lugar donde nosotros adoramos al Señor y también meditamos en su palabra. Hemos comenzado, hermanos, una nueva unidad. Dejamos la unidad de Daniel y hoy vamos a estar estudiando el Evangelio en la carta a los Gálatas. Así que váyase para la epístola de los Gálatas y ahí vamos a estar estudiando por unos minutos. El tema principal de la carta, hermanos, es la salvación por gracia mediante la fe. De eso habla Gálatas. Es la defensa, la salvación por gracia por mediante la fe. La carta fue escrita aproximadamente en el año 49 después de Cristo. Por cierto, fue de las primeras. Y Pablo escribe a las iglesias de Galacia. Tal parece que Galacia era una región muy grande, pero la carta está dirigida a las iglesias que estaban casi en la región de Turquía, porque también a los franceses les dicen los galos, porque las civilizaciones antes de que Francia fuera establecida como nación eran también los gálatas. Pero Pablo está dirigiendo su carta a la región de Turquía, un poquito más para allá, buscando el sur, buscando el noroeste. Así que esta mañana, mi hermano, vamos a ver el tema que vamos a ver es el único y verdadero evangelio. El único y verdadero evangelio. ¿Cuántos han leído más de alguna vez la carta a los Gálatas? Yo creo que la mayoría pues hemos pasado por ahí. Y si se da cuenta de que aquí en Gálatas, si usted lee el capítulo 5 de Gálatas, que es bien conocido, en Gálatas 5 a partir del versículo 16 están las obras de la carne y los frutos del Espíritu. Pero toda la carta, mi hermano, es una defensa que el apóstol hace, enfatizando que el único y verdadero evangelio es el que vino del Señor, que fue revelado a los apóstoles, y en el único y verdadero evangelio la salvación es por gracia. Es por gracia, no le podemos añadir nada. Y esa va a ser la idea que vamos a manejar esta mañana. Entonces vamos a hablar el único y verdadero evangelio. La verdad central dice: la salvación se obtiene solamente por la fe en Jesucristo. Repetimos la verdad central: la salvación se obtiene solamente por la fe en Jesucristo. ¿Sabe qué estamos diciendo? Que un día Dios la tocó a usted y pasó adelante y aceptó a Jesucristo
como su único y suficiente Salvador. Fue un paso de fe, ¿o no? Sí, y fue por gracia. Inmediatamente el Señor hizo un cambio fuerte en su vida, y la vida que hoy lleva usted es diferente a la vida que usted llevaba antes, porque el Señor hizo un cambio. Esa es la gracia de Dios, se nos dio la gracia, pero la salvación se obtiene mediante la fe en Cristo Jesús. Creemos que Él es el Salvador. Ese es el tema de esta mañana. Vamos a leer por lo menos el texto clave, está en Gálatas 1:9. Gálatas 1:9. Ya teníamos abierto nosotros nuestra Biblia en Gálatas, pues entonces vámonos al versículo 1:9. ¿Lo leemos? Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Esa es una expresión fuerte. Esa es una expresión muy fuerte la que Pablo está diciendo. Ya la vamos a explicar. Fíjese que en el desarrollo de la clase, Pablo se da cuenta de que los hermanos de Galacia, la región, las iglesias de Galacia, están siendo visitadas y confundidas por maestros de Jerusalén que le llamaban los judaizantes. Los judaizantes eran personas que en un momento dado habían llegado, habían recibido a Jesucristo como su Salvador personal, eran parte de la iglesia de Jerusalén, pero con el paso del tiempo, oiga bien, con el paso del tiempo, ellos habían pensado, bueno, eso de solo levantar la mano no le hallo mucho. Y comenzaron a decirle a los hermanos gentiles que no era suficiente con recibir a Jesucristo por la fe, tenían que circuncidarse. Y usted sabe que la circuncisión solamente la practicaban los que pertenecían al pueblo de Israel. Solo ellos practicaban la circuncisión. Entonces estos maestros falsos estaban llegando a las iglesias de los gentiles a decirle: ¿y ustedes ya recibieron a Cristo? Sí. Eso no es suficiente, le falta algo. Tienen que circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Le estaban diciendo que tenían que hacer algo ellos para ganarse la salvación. Por eso estamos viendo hoy que la salvación se obtiene solamente por la fe en Cristo Jesús. Bien, hermanos, entonces en esta carta Pablo les muestra que tener fe en Cristo es la única manera de ser justificados. Ahora, ¿qué es ser justificado? Estar en una posición correcta delante de Dios. Eso es ser justificado, estar en una posición correcta delante de Dios. Entonces hay un solo evangelio verdadero, y cualquier otra enseñanza que lo contradiga no viene de Dios. Entonces en estos domingos, hermanos, vamos a estar viendo la defensa que hace Pablo ante las falsas enseñanzas de que la salvación es por gracia y solo se recibe por la fe en Cristo Jesús. Ahora la pregunta: ¿usted cree así también? Creemos de que la salvación se recibe por la fe en Cristo Jesús. Eso, hermano, debemos tenerlo bien grabado. Bien, vamos a ver tres ideas. La primera, la advertencia contra los falsos evangelios. La segunda, resistir a la hipocresía. Y tercero, proclamar la salvación por la fe. Bien, vámonos al versículo. Vamos a leer, hermanos. Las lecturas son mero largas. Por ejemplo, en la primera parte vamos a ver del 1 al 12. Así que lo vamos a leer rápido, pero me gustaría que usted me ayudara. Yo leo el 1, usted el 2, así, uno cada uno. Y leámoslo despacio, pero bien con sus acentos y todo. Bien. ¿Qué le parece, hermano, que usted oiga que alguien diga: que Dios lo maldiga?
¿Suena fuerte la palabra? ¿Verdad que se siente fuerte? Que Dios lo maldiga. Pues el versículo 9 es lo que está diciendo Pablo. Si alguien les predica otro evangelio, que Dios lo maldiga, porque ese es el anatema. El anatema es alguien que estaba en la maldición de Dios. Imagínense qué tremendo es apartarse del verdadero evangelio por oír otras doctrinas. Bien, pero eso solamente es el inicio. Vamos a ver ahorita los primeros versículos. Yo leo Gálatas 1, vamos a leer del 1 al 12. Y la primera idea que vamos a ver es advertencia contra los falsos evangelios. ¿Tenemos todo Gálatas 1, hermano? ¿Estamos de acuerdo? Bien, leamos la palabra de Dios. Dice Pablo, apóstol no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Léame el 2. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Quedémonos ahí y vamos a encomendar nuestras vidas al Señor para que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, porque si hay una carta que nos puede enseñar la diferencia entre las falsas enseñanzas y el único evangelio, es Gálatas. Entonces vamos a orar, hermanos, que el enemigo no nos robe la palabra, porque muchas veces dice el Señor que uno de los problemas, ¿cuántos han leído la parábola del sembrador? Vaya, dice el Señor que una de las cosas por las que la semilla no prospera, o sea, la semilla del evangelio no crece en uno, es porque viene el enemigo y roba la palabra. Entonces esta mañana, mis hermanos, en el nombre del Señor, oremos que el Espíritu de Dios nos ayude y que el enemigo no nos robe la palabra que vamos a leer. Padre Celestial, en el poderoso nombre de Jesús, aquí estamos, dependiendo totalmente de ti. Señor, no nos enorgullecemos de ser eruditos en el estudio de Gálatas. No, Señor, nos falta bastante, pero queremos leer tu palabra y pedimos en el nombre de Jesús al Espíritu Santo que nos ilumine, o sea, que nos dé luz sobre estos pasajes de tu palabra. Y que no sea solo un estudio con palabras bonitas, sino que sea nuestro desayuno espiritual. Que comamos esta palabra y que seamos sustentados y que nuestro carácter espiritual sea fortalecido, Señor. Que podamos madurar espiritualmente a través de la palabra que esta mañana vamos a ver. En el nombre de Jesús, te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos presentes, los que vienen de camino, Señor, y que podamos atesorar esta palabra que vamos a meditar esta mañana. En el poderoso nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, Señor. Amén y amén. Bien, Pablo saluda a la iglesia. En el versículo 1 dice algo, mire, dice Pablo, apóstol no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. ¿Sabe qué está diciendo ahí Pablo? Que aunque él no fue de los 12 que se le llama apóstoles, él se declara apóstol. ¿Por qué? Porque recibió una revelación directa de Dios que todos ya hemos leído en Hechos. Dios trató con el apóstol. Y cuando nos dice no de hombre ni por hombre, nos está diciendo que la revelación él la recibió de Dios, el apostolado que tiene lo recibió de Dios y la autoridad con que él va a hablar viene de Dios. Eso significa que él no está siguiendo el pensamiento de algún, digamos, de algún apóstol de los primeros,
sino que directamente de parte del Señor. Y dice: a todos los hermanos que están conmigo y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Él estaba en Antioquía. Esa fue la sede de Pablo, Antioquía. Ahí fue donde también llamaron cristianos a los seguidores de Jesús, en Antioquía. El 3 dice: gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo. El 4, bien, oiga, póngale atención, el cual se dio a sí mismo, o sea, nuestro Señor Jesucristo, por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Le damos vuelta y dice: nosotros estamos libres de que el siglo malo en que vivimos nos arrastre, porque Cristo murió por nosotros a tiempo. No sé si le agradece al Señor que su muerte y su resurrección nos trajo salvación, y la salvación es como una protección que usted tiene, que lo libra del presente siglo malo. Hable con las personas que no tienen a Cristo, su conversación es diferente. Su conversación es diferente. ¿Por qué? Porque no tienen esperanza. Usted sí tiene esperanza. ¿O no tenemos esperanza, hermano? Tenemos esperanza. Nosotros estamos seguros que el Señor Jesucristo vendrá, y nosotros estamos haciendo la lucha para estar preparados, ¿sí o no? Ahí estamos orando. Nos cuesta, hermanos, si somos luchadores, no somos perfectos, nos cuesta, pero ahí estamos tratando de ver cómo salimos adelante, tratando de que este siglo arruinado no nos arrastre. Pero es el Señor, a través de su sacrificio, es el que nos está librando del presente siglo malo. Hay que darle la gloria al Señor. Entonces Pablo saluda a la iglesia y atrae la atención al único y verdadero evangelio. Jesús murió por nosotros. Ahora nosotros podemos tener una relación con Dios. Fíjese que comienza ahora. La relación con Dios que usted tiene ha comenzado cuando usted aceptó, pero esta relación va a ir ¿hasta dónde va a llegar esta relación que usted tiene con Cristo? Hasta la eternidad, hermano. Es más, tenemos promesas que un día de estos lo vamos a ver cara a cara. No sé cuántos desean conocer a Jesús cara a cara. Oh, si quiero verle. ¿Verdad que lo cantamos? Ver al Salvador. ¿Cómo sigue? Quiero ver su rostro. Así sigue. Y en aquel gran día yo he de cantar. ¿Qué va a cantar? Ya pasó todo afán, todo mi pesar. No le dan gloria al Señor. Entonces, gloria al Señor. Entonces, eso es lo que dice el versículo 4. Nos ha librado del presente siglo malo, conforme a la voluntad del Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bien, entonces, mis hermanos, tristemente muchos de los cristianos de Galacia, después de haber aceptado a Cristo, se estaban alejando de la gracia de Dios. Optaron por seguir a los falsos maestros que insistían en que los cristianos gentiles debían circuncidarse según la ley de Moisés. Veamos lo que dice el versículo 6. Vamos a leer desde el 6 al 12. Dice Pablo: estoy maravillado. Pero acuérdense que esa palabra maravillado no es que él esté contento. No, está sorprendido. Y digamos enojado y molesto, que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. O sea, dejaron el evangelio que Cristo les dio y hoy están siguiendo, les dice él, un evangelio diferente. Pero oiga la explicación que da: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente
del que hemos anunciado, ¿qué dice? Sea anatema. Y el 9, ¿qué dice, hermano? Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. La palabra anatema significa que la persona cae bajo la maldición de Dios, queda condenada a destrucción y va a recibir la ira y la condenación de Dios. El apóstol Pablo revela la actitud inspirada del Espíritu Santo de juicio e indignación hacia los que tratan de pervertir el evangelio original de Cristo. Pablo usa términos fuertes, hermano, porque los judaizantes les habían llegado a decir, ¿qué les habían llegado a decir, hermano? Que no era suficiente con haber recibido por la fe a Cristo. ¿Necesitaban qué? Circuncidarse y guardar toda la ley. Ese ya era otro evangelio. Ya era otra forma de evangelio. Pero lo que le maravilló a Pablo, ¿qué fue? Que los gálatas habían aceptado ese otro evangelio. De tal manera que en términos fuertes, Pablo condena a cualquiera que se atreva a predicar un evangelio que contradijera el que ya se le había dado. Continuó diciendo que incluso si él, como apóstol, se apartaba de la verdad y promoviera un evangelio, también iba a ser anatema. En otras palabras, ¿sabe qué dice Pablo? Ya diciéndolo, si alguno les predica otro evangelio, que Dios lo maldiga. Para mí es duro, pero es cierto, hermano, nadie en todo el planeta puede darle vuelta a lo que Dios ya estableció. Nadie puede darle vuelta. Se debe de predicar como está escrito. Entonces, imagínense qué dificultad era para los hermanos de Galacia, los gálatas, empezar a decir, bueno, entonces nos vamos a circuncidar. Ustedes saben que la circuncisión era una señal de identificación de los israelitas. Desde Abraham, le dijo Dios a Abraham, vaya, si vas a hacer pacto conmigo, le dijo, el pacto lo van a hacer los varones en su propia carne, se van a circuncidar. Entonces, y todo aquel que quería ser parte de la nación de Israel, ¿qué tenía que hacer? Circuncidarse, porque eso daba a entender que él aceptaba al Dios de Israel, la ley de Israel y las costumbres de Israel, y él se declaraba ciudadano de los israelitas, de la nación de Israel. Ahora bien, ya en el nuevo tiempo, hermanos, que estamos viviendo, Dios quiere que nos circuncidemos el corazón. Porque cuando alguien circuncida el corazón, es el momento que acepta a Cristo y nace de nuevo. Y la misma imagen, la misma figura que tenía la circuncisión allá, tiene aquí también el nuevo nacimiento. Dice Pablo dice Juan 1:12, y a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿cómo sigue? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, cuando usted acepta a Cristo, el Espíritu Santo le circuncida el corazón y usted forma parte de la familia celestial. De eso estamos totalmente de acuerdo, porque allá la circuncisión era un símbolo, era un tipo de la circuncisión que iba a venir. Entonces, mis hermanos, pero no era física. Si los gálatas se circuncidaban, lo que ellos podían lograr era la ciudadanía israelita, pero la ciudadanía celestial solo se obtiene recibiendo a Jesucristo como su Señor y Salvador. En eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Entonces, hermano, y hoy habrán falsas enseñanzas, hermano. Abundan y tengamos mucho cuidado. Pablo enfrentó esa herejía que amenazó a las iglesias de Galacia. Ahora bien, ¿qué pasos debe dar una iglesia o un cristiano para no caer en esos errores y presiones que vienen de afuera? Ahí tiene la palabra de Dios. Todo aquel creyente que tiene hábito de leerla,
y de comerla, no lo engañan. No lo engañan. Entonces, muchas veces las personas de las iglesias son engañadas porque sencillamente no leen la Biblia. No leen la Biblia. Le pregunto, si alguien llegara donde usted y le dice, mire, ¿y usted qué iglesia va? Ahí voy a las asambleas de Dios. Ah, no, ahí está perdido usted. Usted tiene que circuncidarse y guardar toda la ley. Ah, sí, no, sí. Ah, pues me va a pasar con usted para estar en la verdad. ¿Así le vamos a decir? No, ¿qué le vamos a decir? Mire, la salvación es por gracia. Yo ya acepté a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Ya creí. Y dice la palabra que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya no necesito más. Porque si nosotros le ponemos un poquito de nosotros, ya no es por gracia, ya es por obras. Tengo que circuncidarme o tengo que hacer una penitencia. Entonces ahí estamos diciendo que el sacrificio de Cristo le falta un poquito. Pero cuando yo acepto la salvación por gracia, estoy diciendo que el sacrificio de Cristo es completo y perfecto. Entonces, a veces nosotros, mi hermano, quizás no cometamos grandes pecados, pero doctrinalmente nos podemos salir de la verdad y hasta podemos perder la salvación por una falsa enseñanza. Nos queda, ¿verdad? Claro. Entonces, los judaizantes querían imponer una carga a los cristianos gentiles, agregando requisitos para la salvación. Hoy también, hermano, cuando de repente alguien acepta a Cristo, no sé si usted conoce personas que vecinos suyos nunca fueron cristianos. Y un día ese vecino le acepta a usted la invitación y le dice, mire, don Juan, nosotros somos amigos y yo pues quisiera invitarle que me acompañe unos días. Y él un día por amistad viene y resulta que aquí acepta. Nadie lo visita. Cuando se dan cuenta que aceptó a Cristo, le caen todos los otros de las otras iglesias tratando de ponerle otras cargas. Lo mismo pasaba con los Gálatas. Por eso Pablo escribió esta epístola. Ahora bien, veamos. Nos quedamos hasta el 9. Hoy leamos del 10 al 12. Pues busco ahora el favor de los hombres, dice el 10, o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. Léame el 11, hermano. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por la revelación de Jesucristo. Mire, Pablo dice, bueno, yo les estoy diciendo esto, hermanos, porque yo quiero predicarles el evangelio tal como es. Yo no quiero venirles a decir lo que ustedes quieren oír. No, les estoy diciendo cómo ha sido. ¿Por qué? Dice, porque a mí me interesa buscar el favor de Dios, no el favor de los hombres. Ay, hermano, mire qué peligroso es cuando alguien no se atreve a señalar el pecado, no se atreve a predicar la palabra como es, porque teme que los miembros no les gusta y se vayan. Ahí dice Pablo, bueno, dice Pablo, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Entonces nosotros, mi hermano, siempre tenemos que estar tratando de apegarnos a lo que dice la Biblia. A lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque siempre que nosotros nos apeguemos a la Biblia, vamos a tener el respaldo y la presencia de Dios con nosotros. Pero cuando uno comienza a tratar de agradar a los hombres, va a pasar algo. Con unos va a quedar bien, pero con otros no va a quedar bien. Entonces dice Pablo, yo no busco el favor de los hombres, yo busco el favor de Dios. Entonces en la proclamación de la palabra, mi hermano, tiene que hacerse como está escrito. Y hablando de la autoridad que él tenía para decir eso, dice él, les quiero hacer saber, hermanos, dice que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando Pablo se convirtió? ¿Para dónde iba él? Para Damasco. Pero como estaba lloviendo no logró llegar, veo. Y yendo el camino, ¿qué pasó?
una luz lo derribó y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Y qué le dijo la voz? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Y qué le dijo él? ¿Qué quieres que haga, Señor? Como usted puede ver, no lo evangelizó Pedro, no lo evangelizó Pablo, ni uno de ellos tuvo que ver con lo que él recibió. Eso es lo que está diciendo él ahí en el versículo 12. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Sabe, hermano? Lo que yo les estoy diciendo, dice Pablo, es lo que yo recibí directamente por revelación. Entonces está hablando de la autoridad que él tenía para hacer esto. Cuando usted lee la palabra, es un hombre, una mujer de oración, el Señor le habla y dice usted: este texto me ha hecho llorar, voy a compartirlo con los hermanos para que también Dios los bendiga a través de ese texto. Y usted lo da, usted está recibiendo la autoridad del Señor, el respaldo del Señor, porque ese texto que leyó a usted le dio vida, le dio fuerza y dice: yo no me voy a quedar con esto, lo voy a compartir con mis hermanos. Y usted lo comparte y el Señor les ayuda a los demás, porque usted está apegándose a la revelación que está escrita. Hay autoridad en esa revelación. Pues eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ahora bien, veamos ahora, mis hermanos, Gálatas 1 del 13. Vamos a leer del versículo 13 hasta el 2:5. Primero vimos que hay un solo evangelio. En el versículos del 10 al 12 que leímos de último, nos damos cuenta que hay un solo evangelio. ¿Cuál? El de Cristo. El de Cristo. Si Cristo hubiera querido que sus discípulos se circuncidaran, se los hubiera dicho, pero no se lo dijo. Y cuando los apóstoles comenzaron a predicar, tampoco mencionaron la circuncisión ni guardar la ley. No, al contrario, ellos siempre proclamaron que la salvación era por gracia, era un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2:8. Hoy veamos del versículo 13, 1:13 al 2:5. Yo leo el 13, ahí me ayuda. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. ¿Qué dice el 14? Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Sigamos, hermano. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. 22. Y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Él dice que fue perseguidor, pero Dios lo había escogido para dar testimonio a los gentiles. Después de que Cristo se apareció a Pablo, aceptó tanto el mensaje del perdón como el llamado a su vida. Así que esa noticia se regó. Y lo que nos dice es que él no buscó a los apóstoles. Dice el versículo: ni subió a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. Dice que el versículo 16, él recibió como revelación de Dios. Dice, el 16 dice: revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase
entre los gentiles y no consulté enseguida con carne y sangre. O sea, no consulté con los que ya eran apóstoles. Él recibió la revelación de Cristo como nosotros le hemos leído en Hechos. Pero dice que a los 3 años de ser cristiano, dice, subió a Jerusalén y vio a Pedro, dice, y permaneció con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Este era como el pastor general de la iglesia. Él no buscó a los apóstoles para que lo orientaran, lo aconsejaran, le dieran doctrina, le dieran una credencial. No, eso es lo que está diciendo, no, que hasta los 3 años que él había sido llamado por Dios, dice que él los visitó. Eso es lo que está diciendo aquí. Entonces, dice que no había ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. No era conocido por las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente escuchaban decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe en Cristo Jesús. En otras palabras, dice Pablo que Dios lo encomendó para que le predicara a los gentiles. Y hasta los 3 años él fue a hablar con Pedro y con Jacobo. Los saludó, fue a saludarlos. No fue a recibir, no fue al instituto bíblico de Pedro, sino a saludarlos. Entonces, a proclamar la verdad. Entonces, pero hoy veamos el capítulo 2, hermanos. Vamos a leer del 2 al 5. Después, dice, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén, pero con Bernabé y llevando también a Tito. Pero subí según una revelación. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Ayúdeme con el 3. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para expiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Léame el 5. A los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con nosotros. ¿A los cuántos años regresó a Jerusalén? A los 14 años, fíjese. O sea, ¿sabe qué veo aquí? Que lo que nos está diciendo el apóstol Pablo, dice: yo tengo la autoridad de decirles lo que les estoy diciendo, porque yo no salí de las escuelas de Pedro, no salí de las escuelas de Pablo. No, yo recibí la revelación del Señor y por eso yo con autoridad les estoy diciendo esto. Y dice en el versículo 2, en el capítulo 2, dice que pasados 14 años fue otra vez a Jerusalén. Ahora, ¿por qué dice subí? Porque él su residencia la tenía en Antioquía. Él no estaba en Jerusalén. Él iba a Jerusalén. Primero fue a los 3 años. Después fue a los 14 años. Y dice él: me llevé a Bernabé y a Tito, pero subí según una revelación. O sea, si no hubiera recibido esa revelación que Dios le decía que fuera, él no hubiera ido. No dependía de ellos. Pero, oiga lo que dice: para no haber corrido en vano, dice en el versículo 2, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Dice: bueno, yo me reuní con los líderes de la iglesia y les expuse en privado qué es lo que yo predico. Oiga bien, yo hablé con los hermanos, los primeros, y les dije: hermanos, yo quiero hablar con ustedes, yo quiero exponerles cuáles son los temas que yo predico. Y me llevé a Bernabé, dice, y me llevé a Tito. Pero Tito era un joven pastor, ayudante de Pablo, era griego. Y fíjese que según lo que dice aquí el hermano Pablo, en la iglesia de en la iglesia de Jerusalén, la central, así como estaban los hermanos que dirigían los nuevos creyentes,
también habían hermanos que habían aceptado, pero se les había metido eso de la circuncisión. Y cuando vieron llegar a Tito, le comenzaron a insinuar que para que él tuviera una salvación bien segura, necesitaba circuncidarse. Ahí al hermano Tito le estaban diciendo: no, hermano Tito, mire, nosotros, eso de que solo levantan la mano, eso no es suficiente, que por la fe en Cristo, para que usted realmente sea salvo, debe circuncidarse. Ya estaban trabajando la mente de Tito, fíjese. Dice el versículo 4, mire, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondida. ¿Cómo le llama Pablo a esos que estaban en la iglesia pero pensaban de otra forma? Falsos hermanos. Le pregunto, ¿habrán dentro de las congregaciones falsos hermanos? Ay, hermano, hasta se sorprende uno que de repente uno pues no se puede la doctrina de pe a pa, no se la puede bien, pero de repente le aparece un hermano y le dice: no, hermano, no se clave. Si de vez en cuando uno se puede echar un purito, no creo que Dios se enoje por eso. O si no, dígame dónde dice no fumarás. No dice. Va, esa gente Pablo le llama falsos hermanos, porque no se apegan al texto bíblico, a la fe y al temor de Dios, sino que tratan de que lo que ya podemos meterle otra falsa doctrina. Entonces tengamos cuidado. Dice el versículo 4, dice: a pesar de los falsos hermanos que entraban para expiar nuestra libertad que tenemos en Cristo. Hermano, cuando usted aceptó a Cristo, usted fue libre, fue libertado, y esa libertad usted se la debe totalmente a Cristo. Porque usted tuvo tiempo, no sé a los cuántos años vino usted al evangelio, usted tuvo tiempo, pero sus fuerzas nunca alcanzaron para abandonar las costumbres pecaminosas. Cada quien tenía su lista hasta que vino Cristo y Cristo rompió las cadenas. Entonces dice Pablo: no permitimos, dice, que alguien nos quitara o nos redujera la libertad que tenemos en Cristo y nos redujeran a esclavitud, dice, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, oiga, para que la verdad del evangelio permaneciese con nosotros. Oiga lo que está diciendo. ¿Nosotros podemos hacer eso? No, yo no voy a aceptar una falsa doctrina, porque yo quiero conservar la verdad del evangelio en mi corazón, en la que está escrita. Entonces esa debe ser la actitud que debemos tener. Ahora bien, no todos hemos recibido a Cristo de la misma forma. Mire Pablo cómo lo recibió. Mire la salvación de Pablo, esa fue tremenda, hermano. Vaya, pero ¿se acuerdan cómo llamó Dios a Natanael? Desde que estabas en la higuera, debajo te vi. ¿Cómo llamó a Mateo? ¿Se acuerdan cómo llamó a Mateo? Él estaba en los tributos y le dijo: sígueme. ¿Cómo llamó a Pedro, a Andrés, a Jacobo y Juan? Con una pesca milagrosa. Cuando ellos regresaron, dice, y dejándolo todo, le siguieron. Entonces, la forma en que Dios nos ha llamado a cada uno tiene su propia historia. ¿Sí o no? Cada uno sabe cómo Dios lo llamó. Esto es lo que estamos viendo aquí. Todos tenemos una experiencia con Cristo, ¿verdad? Pero le hago una pregunta: ¿no cree que si se la contamos a alguien, Dios le puede ayudar a esa persona? ¿Ah? Nosotros lloramos cuando Dios nos hace un milagro, que de repente no teníamos riñones y Dios nos dio riñones nuevos, que una hermana era estéril y que Dios le dio la oportunidad de quedar embarazada y tener su familia. Son grandes testimonios, pero que Dios cambie el corazón de alguien es el milagro más grande que puede haber, hermano. Entonces no importa cómo Dios lo llamó a usted, traslade ese testimonio a los que no son cristianos, porque eso les va a servir. Claro, el testimonio de Pablo era impactante, hermano. El propio Jesús se le topó en el camino, pero también a nosotros, no, Jesús se cruzó en nuestro camino, pues. Hasta lo cantamos, ¿verdad? Tú me encontraste a mí, Señor, no te buscaba.
hasta lo cantamos. Entonces queda claro de que nosotros también tenemos algo que decir, pero tenemos que decirlo como dice la Biblia. No le agreguemos. Pablo vio cómo la integridad del evangelio era atacada por estos judaizantes, enseñando otras cosas adicionales para la salvación. Pablo respondió afirmando la autoridad que Dios le había dado. El evangelio ha sido atacado innumerables veces desde la época de la iglesia. Cada creyente y cada iglesia local debemos permanecer vigilantes para identificar a aquellos que nos traen falsa enseñanza. Y tenemos también nosotros que librarnos del error. Solo hay una forma en que usted se libre del error doctrinal, y es leyendo la palabra. No hay otra forma, hermano. Hermano, mire, deberían de darnos algunos cursos. Es buena idea, pero lea la palabra. Porque lo que lo va a guardar a usted de la falsa doctrina es el conocimiento de la palabra de Dios. Cuando usted oiga que alguien está predicando y se está saliendo del tema, rapidito usted lo va a notar, va a decir, no es así, la Biblia no dice así. En el momento su cerebro le va a decir que lo que están diciendo ya no es de la Biblia, es una falsa interpretación de la palabra. Ahora bien, veamos la otra idea: resistir la hipocresía. Vámonos al capítulo 2, ya leímos el 5, hoy leamos del 6 al 10. Vamos corriendo, hermano. Pero de los que tenían reputación de ser algo, o sea, los líderes de la iglesia, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de la reputación, nada nuevo me comunicaron. Oiga lo que está diciendo. Habló con ellos y dice, los que tenían cierta reputación. ¿De quién está hablando ahí? ¿De Pedro? ¿De Juan? ¿De Jacobo? O sea, los líderes. Dice, nada nuevo me comunicaron. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que le dijeron, no, hermano Pablo, lo que usted está predicando es exactamente lo que nosotros predicamos. No le podemos decir mayor cosa porque eso es lo que predicamos nosotros. Oiga bien, versículo 7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la incircuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, aquí están los de una reputación, mire, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la mano derecha en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. ¿Sabe cómo está diciendo Pablo en otras palabras? Que ellos se dieron cuenta que él había sido comisionado por Jesús para que le predicara a los de la incircuncisión, o sea, a los incircuncisos, o sea, a los gentiles. Pablo se dedicó a predicarle a los gentiles, porque Cefas es otro nombre para Pedro. Pedro, Jacobo y Juan le predicaban a los de la circuncisión. ¿A quién? A los israelitas. Y le dijeron, hermanos, estamos bien conscientes de que el Señor le ha dado a usted su ministerio y es el mismo evangelio. La única diferencia, hermano, es que Dios nos ha dicho a nosotros que le prediquemos a nuestros paisanos israelitas, pero a usted Dios lo ha mandado a los gentiles. Hermanos, nos mande donde nos mande, el mensaje que debemos predicar nosotros debe ser el mismo. No es posible que por ahí nos digan, hermano, mire, por allá hoy un hermano que estaba predicando, dice que es de Damasco, pero estaba diciendo que Cristo ya vino. Y ustedes les han oído que dicen que no ha venido. ¿En qué estamos? Pues porque es miembro de ustedes. ¿Ya vino o no ha venido? ¿Qué pasa ahí, hermano? Ese que dice que Cristo ya vino, no solo ha leído mal la Biblia, sino que está agarrando falsas enseñanzas de otro lado. Entonces, le prediquemos a quien le prediquemos, el mensaje tiene que ser el mismo. Eso es lo que está diciendo el apóstol. El evangelio es para todos.
Cristo trajo evangelio y salvación para los de la circuncisión y para los de la incircuncisión, o sea, judíos y gentiles. Bien, dice, el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. Oiga, reconociendo la gracia que me había sido dada, ellos, o sea, Jacobo, Pedro y Juan, reconocieron que lo que Pablo tenía era lo que ellos tenían. Dice que se limitaron, mire, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Otra cosa que tenemos que aprender aquí, mi hermano, es que Dios lo prepara a usted para que le llegue a alguien que tal vez yo nunca le voy a llegar, o un hermano diácono nunca le va a llegar, pero usted tiene acceso a esa persona y Dios lo prepara a usted. Entonces, cuando sea así, ore al Señor. No diga, hermano fulano, mengano, yo quiero que vengan y le evangelicen a fulano. ¿Y usted pues? ¿Y usted? No, hombre, si Dios lo ha puesto a usted. Pablo era para los gentiles, Pedro era para los judíos. Tanto para ellos, para todos, había mensaje de salvación. Y Dios estaba ocupando a sus siervos. Entonces, siervos y siervas del Señor, lean la palabra, empápense de la sana doctrina y denla a conocer, porque Dios va a estar con ustedes cuando la den a conocer. Bien, pero sigamos leyendo. Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual también procuré hacer con diligencia. Hermanos, la ayuda a los necesitados es la segunda tarea de la iglesia. Que la hacemos o no la hacemos, ese es un problema delante de Dios. Tenemos que hacerlo. Nosotros pues como iglesia tenemos, esa es la materia pendiente que tenemos nosotros como iglesia. No tenemos cobertura. Por ahí tenemos unos ancianitos que a través del ministerio de oraciones les damos una ayudita, pero no lo logramos hacer a todo. Pero yo les animo a ustedes personalmente, si ustedes conocen casos y usted tiene cómo ayudarles, tiéndale la mano, porque ese es el espíritu que nos está diciendo acá, ¿verdad? Porque sería bien feo que usted teniendo cómo ayudar y conociendo un caso empiece, qué desgracia la del pastor, ¿ve? Qué desgracia la de los diáconos. Hay la gente muriéndose de hambre y ni un 5 le trae. Es conocido suyo y usted tiene como ayudarle, pero está criticando al pastor y a los líderes de la iglesia. Con amigos, con miembros así y amigos así, no necesitamos enemigos, hermano. Yo creo que si en caso hay necesidad y usted no puede, aún puede acercarse a su coordinador. Hermano, fíjense que ahí por donde mí hay una familia que tiene una necesidad. Ellos van a la iglesia, pero viera, porque tal vez ni el hermano coordinador pues ha logrado identificar esa necesidad. Y qué bueno que usted diga, hermano, yo quise ayudarles, pero no puedo. Yo creo que ya cuando usted habla por esa gente, alguien le va a llevar ayudita. ¿Por qué? Porque esa es la labor de la iglesia. O sea, no podemos caer en el error de algunas organizaciones que solo se dedican a lo social y creen que eso es evangelio. Esa es parte del evangelio, solo a lo social. Conocemos un montón de iglesias, ¿verdad?, que vida espiritual no tienen, pero ahí hay comida, ahí hay ropa, ahí hay talleres, ahí hay asilos, ahí hay ayuda al exterior. Pero la parte espiritual, que es la más importante, no la cubren, ni se preocupan por la condición espiritual de las personas necesitadas. No, el evangelio tiene las dos cosas. En el evangelio hay para el alma y también tiene que haber para el cuerpo, pero todo coordinado, hermano. Pero cuando nosotros venimos y agarramos un tema para hacer pedazos de nuestra propia iglesia, no somos buenos miembros, somos malos miembros. Cerquita de nosotros hay líderes de la iglesia. Perfectamente le podemos decir, hermano, yo quisiera, y ya le contamos el caso. ¿Por qué? Porque los hermanos le pidieron a Pablo que se acordaran de los pobres,
lo cual también hicimos con diligencia. O sea, el evangelio es para todos. Pero aquí se da un caso bien curioso, estamos viendo resistir la hipocresía. Vamos a leer del 11 al 14. Dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía, o sea, se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Hay que vivir sin hipocresía. Yo creo que lo que está diciendo Pablo aquí lo entendemos todos, ¿verdad? ¿Se acuerdan la primera vez que Pedro se acercó a un gentil, hermano? ¿Se acuerdan? En Hechos 10 está. Él vio una visión y vio cuadrúpedos, animales inmundos, y una voz le dijo: Pedro, mata y come. ¿Y qué le dijo él? No, Señor, yo no puedo comer lo inmundo por la ley. No llames inmundo lo que yo limpié. Al ratito estaban unos 3 emisarios de Cornelio, y el Espíritu Santo le dijo: ve con ellos. Iba a ir a la casa de un gentil. Y cuando él estaba predicando, a media predicación, ¿qué pasó? Vino el Espíritu Santo sobre todos, y se quedaron los judíos, porque Pedro no andaba solo, andaban otros judíos con él. Se quedaron atónitos. No creían que los gentiles, que para ellos eran inmundos, Dios también les diera el Espíritu Santo. Mire, hermano, con esa mentalidad de Pedro, ni usted ni yo hubiéramos recibido el bautismo ni la salvación, porque somos gentiles. Y entonces en este caso dice que Pedro llegó a Antioquía, y como él ya tenía la experiencia de que el Señor le dijo: no llames inmundo a lo que yo limpié, con esa experiencia, cuando Pedro llegaba llegó a Antioquía, que ya eran gentiles, le decía: hermano Pedro, lo invitamos a una sopa de patas, vámonos. Hermano Pedro, queremos invitarlo, ahí tenemos unas costillitas de cerdo, vámonos. O sea, Pedro comía de todo. Pero un día llegaron unos judaizantes, o sea, llegaron unos judíos, miembros de la iglesia de Jerusalén, ¿verdad?, de los que decían que no tenían que comer esas cosas. Y cuando Pedro los vio llegar, ¿qué hizo, hermano? ¿Qué dice la Biblia que hizo? Se apartó. Y como los hermanos de Antioquía estaban acostumbrados a las comidas con él, llegaban: hermano Pedro, le tenemos unos tamalitos ahí bien ricos. No, hermano, yo no como eso. Y se le queda viendo Pablo. Hey, bueno, ¿y a este qué le pasa?, dijo Pablo. Si ayer estaba comiendo costillitas de cerdo, y hoy solo porque han venido estos, digo, ¿saben lo que le cayó mal a Pablo? Que con la actitud de Pedro le estaba dando la razón a los falsos maestros, porque él se retuvo, ya no quiso. Bueno, le dijo Pablo. ¿Qué te pasa?, le dijo Pedro. Si estás comiendo con los gentiles ayer y hoy no querés comer con ellos porque ahí están estos, le dijo, entonces estás diciendo que ellos también tienen que judaizarse, tienen que circuncidarse. No es así, Pedro. Y Pedro era un gran siervo de Dios, pero en ese momento por temor, había caído en el error. Pero lo que más mal le cayó a Pablo, ¿qué fue? Que hasta su compañero de milicia lo habían hecho caer en el problema. ¿A quién? A Bernabé. Por no tener conflictos con los judaizantes, le estaban dando importancia a los falsos. Y no le gustó. Así que inmediatamente dice que delante de todos lo cuestionó. Es que era de condenar, dice el apóstol Pablo. Era de condenar, dice en el versículo 11-12. Entonces, mis hermanos,
A veces los cristianos deben ser enfrentados porque sus palabras o acciones contradicen el mensaje de la salvación a través de Cristo. Pablo notó la hipocresía con que Pedro estaba actuando y lo reprendió públicamente. Ahora bien, ¿qué podemos aprender de la conducta de Pedro y las consecuencias en Gálatas 2? Los hermanos gentiles, ¿cómo creen que se iban a sentir los hermanos gentiles, hermano? Los miembros de Antioquía, viendo que el hermano Pedro ya no quería comer los tamalitos de tunco, o las costillitas, o el salpicón de conejo. ¿Cómo se iban a sentir los hermanos gentiles? Que hoy los estaba despreciando solo porque andaban ahí los miembros de la iglesia central. Ellos se iban a sentir mal. ¿Cómo una conducta de nosotros, amparando lo falso, puede hacer sentir mal a los que quieren crecer en el evangelio? ¿Somos luminares o no somos luminares? Sí, usted y yo somos luminares. La oscuridad que nos rodea debe ser combatida con la luz que Cristo ha puesto en usted. Y eso muchas veces con la teología no lo logramos. Lo logramos con un testimonio bueno delante de Dios. Sí, tengamos cuidado con nuestro testimonio. No es fácil, hermano. Aquí no hay perfectos, pero hagamos las cachas y digámosle al Señor que nos ayude. Vamos corriendo, hermano, y aún así el tiempo no se detiene. Las acciones de Pedro, mi hermano, no representaban el evangelio. ¿Qué acciones que hay en mí no representan el evangelio? ¿Y cuáles de nuestras acciones no solo no lo representan, sino que obstaculizan el evangelio? Aquí podemos tomar aquel famoso caso que todos nos podemos ver, que le dicen a usted, miren, alguna amiga suya, mi fulanita, y allí donde usted se congrega, don fulano. Sí, si él es el pastor. No, hombre, para ser como ese señor, yo mejor estoy bien así. O sea, muchas de nuestras acciones, hermano, obstaculizan el evangelio. Entonces, aquí no, hombre, aquí todos calladitos, mira, bien bonito, ¿verdad? Hasta bozal nos ponemos. El problema es allá afuera. Entonces, el ejemplo de Pedro nos debe de servir para aquellas cosas que nosotros no debemos hacer, que tal vez son cosas muy de nosotros, pero están reñidas con lo que la palabra de Dios dice. Mejor digámosle al Señor que nos ayude a someternos a la obediencia de la palabra del Señor. Hay que vivir sin hipocresía. Fíjese que Dios tiene un lugar de servicio para cada creyente. Lo que nos une a todos es el contenido del mensaje. La salvación, la nueva vida a través de la muerte y la resurrección de Cristo. Cada uno de nosotros debe de cuidar de no compartir el mensaje no solo con palabras, sino con acciones que confirmen lo que decimos. La hipocresía debilita la eficacia de nuestro testimonio. Así que tengamos cuidado. Y veamos la última parte, proclamar la salvación por la fe. Vamos a ver, nos quedamos en el 14. Veamos el 2.15, 2.15 al 18. Yo leo el 2.15. Nosotros, judíos de nacimiento, aquí está hablando Pablo a Pedro. Le dice, nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles, ¿qué dice el 16? Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser santificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Oiga, esto se lo está diciendo Pablo a Pedro. ¿Qué te pasa, Pedro? Le dijo. ¿Por qué estás tratando de someterte a lo que estos predican de la ley? ¿Qué te pasa, Pedro? Y le dice lo que acabamos de leer. Nosotros, Pedro, somos judíos de nacimiento. No venimos de una familia gentil. Nosotros sabemos, como cristianos, que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Cristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Eso es lo que le está diciendo Pablo
a Pedro: Pedro, ¿qué te pasa? Si ya los dos sabemos que por la ley no vamos a ser justificados, ¿por qué estás poniendo mal a los hermanos gentiles? Si hemos predicado que la salvación es por la fe en Cristo Jesús y que somos justificados por la fe en el sacrificio de Cristo. No es porque vos dejes de comer. No solo estás mandando un mal mensaje a los hermanos de Antioquía, sino que estás apoyando una falsa doctrina. Hermano, habrá repercusiones fuertes espirituales para algún creyente que bien nacido, bien doctrinado, de repente comience a apoyar falsas doctrinas. Téngalo seguro que sí. Si alguien adultera la palabra, entonces Dios lo va a llamar a cuentas. Y es probable que no ande en otras cosas. Es una persona muy correcta, respeta, ama a su familia, es una persona muy correcta. Pero una falsa doctrina o un apoyo a una falsa doctrina nos puede sacar del reino de Dios. Es delicado, hermano. Es delicado. Tengamos cuidado. Hay que vivir sin hipocresía. Leímos el 15, 17. Oiga lo que dice 17. Le está hablando Pablo a Pedro. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, o sea, la ley que nosotros practicábamos, la vuelvo a edificar, transgresor me hago. ¿Sabe qué está diciendo? Pedro, si nosotros ya destruimos eso de los animales inmundos, que no hay que comerlos, si eso ya lo destruimos, pero cuando vos te retraes, te haces transgresor porque estás volviendo a las prácticas que ya destruimos. Entonces hay que tener cuidado con eso, hermano. Oiga el consejo que le está dando Pablo a Pedro. No podés tener una conducta con los hermanos de Antioquía de una forma y cuando vienen los otros de otra forma. No, esas cosas nosotros las destruimos. ¿En qué momento nosotros destruimos el pasado? Cuando recibimos a Cristo Jesús. Nosotros quizás no hablemos de la ley, no hablemos de circuncisión, no hablemos de sábado, hablemos de alcoholismo. Lo destruimos. Hablemos de mal carácter, lo destruimos. Hablemos de celos, iras y contienda, lo destruimos. O sea, todo lo que hacíamos antes, el vocabulario obsceno y feo, todo lo que éramos antes fue destruido cuando nosotros le entregamos nuestro corazón al Señor. Entonces dice Pablo, no podemos volver a eso, porque entonces nos volvemos transgresores. Eso no quiere decir que ya somos perfectos. Estamos luchando. Pero fíjense, hermanos, que la gracia de Dios es suficiente, es tan fuerte, que cuando nosotros por alguna razón le fallamos, porque todavía estamos en un cuerpo de pecados, dice Juan, primera Juan: hijitos, estas cosas se han escrito para que no pequéis. Pero si pecareis, abogado tenemos ante el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Y la sangre preciosa de Cristo nos limpia de todo pecado. Ya no hay más sacrificio por el pecado, dice Hebreos. ¿Sabe qué significa? Si fallamos, tenemos que volver al único que perdona, a Cristo Jesús. Todo eso que Pablo le está diciendo aquí es lo que yo le estoy explicando. Ahora bien, nos quedamos en el 18. Leamos el 19 y terminemos, hermano. Fíjese que aunque nosotros ya somos creyentes, todavía debemos resistir el pecado y perseguir la justicia confiando en el Espíritu de Dios. ¿Quién no peca? Mira, hermano, el que no peca de una forma, peca de otra. ¿Sabe cuál es la diferencia? El cristiano ya no disfruta pecar. Cuando ha fallado, empieza una aflicción. Señor, te fallé. Señor, te fallé. No es gozo, no es alegría. Antes no. Antes dejaba a la esposa y se metía con otra, se sentía campeón. A los días tenía otra, se sentía campeón. Y hoy lo tienen sin sueldo porque mucha demanda en la procuraduría.
Pero él se sentía campeón. Pero hoy no. ¿Por qué? Por una sencilla razón que solo la sabemos los que hemos experimentado el cambio en el Señor. Que ya no podemos pecar y quedarnos tranquilos. Hay algo que nos dice: has pecado, has fallado. Es la palabra de Dios y el Espíritu Santo lo que nos redarguye, nos confronta y nos reprende. Hasta que usted va al altar y le dice: Señor, he pecado. Ay, cuando usted le dice así y comienza: Señor, te he fallado. Yo vengo delante de ti a pedirte dos cosas. Primero, que me perdones. Y segundo, que me ayudes a no volver a caer en esa situación. Y créamelo, todo aquel que invoca el nombre del Señor recibe salvación. De eso estamos hablando aquí, hermano. Justificados por la fe. Y aquí viene el versículo 19 al 21. Hay una expresión tan preciosa que nos va a ayudar en nuestra lucha diaria. Leamos el 2:19 y terminamos. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. ¿Qué dice el 20? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó primeramente, ¿verdad? Y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Hermanos, todos los creyentes que han nacido de nuevo están muertos a la ley. Sí. Usted sabe que cuando alguien comete un crimen, la imagen, el ejemplo que ponía Mano Tilio, cuando alguien comete un crimen, comete un delito y no lo agarran, sino que anda huyendo, pues la ley lo persigue. Ha sido demandado, lo persigue la ley. Pero si se muere, ¿qué pasa? ¿Podrá la ley? Ya no puede hacer nada la ley. ¿Por qué? Porque ya está muerto. Cuando usted vino a la vida, usted está muerto a la ley. ¿No le alegra? Ya no, la ley no tiene nada con usted, porque usted ya tiene vida en Cristo. Por eso dice Pablo en los últimos versículos que leímos: con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo le sugeriría que cada día que usted ore, después de decir el Padre Nuestro, dígale: Padre, con Cristo yo también estoy crucificado. Cuando Cristo fue crucificado, hermanos, murió a lo natural, pero resucitó a lo espiritual. Entonces, cuando usted viene a Cristo, su parte pecaminosa y carnal es crucificada con Cristo. Sí, muere al pecado, muere a aquellas cosas que ahora la gente las ve natural, pero cuando usted viene a Cristo, usted muere a eso. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y dice: ya no vivo yo. O sea, ya no vive mi ego, ya no vive mi orgullo, ya no vive mi... Ese es el yo. Ya no vivo yo. Ya no vive mi cólera, mi resentimiento, mi odio. Ya no vive eso. No, hoy Cristo vive en mí. En otras palabras, yo he quitado del trono de mi corazón mi ego, mi cólera, mis malos pensamientos, todo, y le he dado el trono de mi corazón a Cristo. Él vive en mí. Analice esa frase. Es más, yo le diría que usted la repita a la hora que esté orando. Si no se la puede, abra la Biblia arrodillado y diga: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, en la vida que llevo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. De aquí en adelante, aunque yo todavía esté en el cuerpo, yo vivo por la fe en Cristo Jesús. Esa debe ser, hermanos. Entonces nos queda claro, hermanos, como dice la lección, que solamente hay un evangelio, y es el que usted ha recibido. Ese es el único. Que no le lleguen con otras cosas, no las vaya a creer. No sea crédulo a otras cosas que le lleguen a decir que no están
en la doctrina que usted ha aprendido. No, investigue, pregunte, para ver si lo que le han llegado a decir es cierto, para que no lo vayan a sacar de su doctrina. La ley revela el pecado y la incapacidad humana de vivir como a Dios le agrada. En ese sentido, la ley trae muerte. Es necesario morir a la ley si queremos confiar solo en Cristo Jesús. Solo así es posible rechazar la confianza en el esfuerzo humano y vivir solo para Dios. En el Evangelio la autosuficiencia no existe. Dependemos de Dios. La autosuficiencia no funciona en el Evangelio. Dependemos de Dios. Voy a pedirle que nos pongamos en pie. Hemos terminado. Gloria a Dios. No debemos confiar en nuestras propias acciones y que somos buena gente para alcanzar la salvación. No. No podemos decir que soy salvo porque yo doy mucho diezmo, porque oro bastante o porque sirvo mucho en la iglesia. No, ese ego está crucificado con el Señor. Digámosle al Señor que nos ayude. Cualquier cristiano puede sentirse tentado a pensar que vivir una vida ejemplar nos ayudará a ganar el cielo. No. Debemos estar edificados solamente en Cristo, sin depender en que somos buena gente, que le ayudamos a los demás. No, la salvación es exclusivamente un regalo de Dios y yo lo recibí por fe. Oremos. Padre Celestial, en el poderoso nombre de Jesús, queremos darte gracias por esta oportunidad que nos ha dado. Dios mío, hemos entendido que solo hay un evangelio. Hay mucha falsa enseñanza y muchos falsos maestros. Te pedimos esta mañana, los presentes, que nos ayudes para mantenernos en la palabra que ha sido dada. Que no nos dejemos sorprender por alguien que dijo unas cosas diferentes y nosotros lo sentimos bonito, y para apantallar a los demás que sabemos otras cosas, nosotros somos arrastrados por una falsa enseñanza. Ayúdanos para que nuestra alma también no peligre de que por una falsa enseñanza nos apartemos de la gracia que nos ha sido dada. Padre, te pido que fortalezcas nuestra fe, nuestro espíritu, y que nosotros podamos, Señor, cada día depender de ti en todas las áreas de la vida. Gracias, Señor. Amén y amén.